Bien, amigos, estamos aquí de regreso en Pío Deportes. Recuerden que los grandes somos nosotros. Estamos a través de CDN Radio 92.5 FM, cubriendo lo que es la parte este, sur y la zona metropolitana. Y 89.7 FM para todo lo que es el Cibao. También nos pueden encontrar a través de Tuning como CDN Radio, también en Pío Deportes, en RPQ Sport 1080 AM. Si quiere vernos ahora mismo a cada uno de nosotros, lo puede hacer a través de cdnradio.com.do. Ahí nos puede ver y también escuchar. Con ustedes hoy está Lin Camilo llevándoles todo el acontecer deportivo, tanto nacional como internacional. Tenemos que hablar de una tendencia que hemos visto, algo poco usual, hay que decir la verdad, y que se ha estado dando desde la temporada pasada para acá. Sí, porque no es nada más propio de esta temporada, y es el hecho de que el mercado de las grandes ligas, los equipos de las grandes ligas, están siendo más abiertos a la firma de jugadores japoneses. Hay que decir la verdad. Una de las más recientes contrataciones fue la de Kodai Senga por parte de los Mets de Nueva York, un contrato de 5 años y $75 millones, por así decirlo, un buen acuerdo, un buen acuerdo por parte del equipo de los Mets de Nueva York. Este jugador de 29 años, ojo con esta parte, de 29 años, tiene marca de 104 y 51 en lo que es en Japón, con 2.42 de efectividad y un WHIP de 1.10. Todo eso lo ha logrado en un lapso de tiempo en donde ha ganado más de 200 juegos en toda su carrera en la máxima liga japonesa. 275 para ser más exactos, 275. El tema es, y aquí es donde viene mi periplo, hay otro jugador por ahí que está buscando ser firmado, en este caso es un jardinero. Hablamos de Masataka Yoshida. Masataka Yoshida es uno de estos jugadores que ha impactado en la liga japonesa y esperan que él pueda arribar a lo que es las grandes ligas. Y aquí viene mi análisis brevemente con relación a esto. Lo primero es que tenemos que destacar que estos jugadores obviamente no pasan un periodo de tiempo en liga menor, ya que juegan en una liga bastante sólida y que las grandes ligas la consideran que están muy por encima de lo que es una AAA, casi asemejándose a las grandes ligas. Aunque yo diría que no se debería analizar de esa manera, sino más bien desde otra perspectiva. Lo primero es eso. Lo segundo es, estos jugadores tienen, por así decirlo, un periodo de productividad bastante alto en Oriente. Y la historia nos ha mostrado en más de una ocasión, de que estos jugadores tienen un pico muy corto en MLB. Tenemos que hablar de Daisuke Matsuzaka, por citar un ejemplo, de Hideki Matsui, por así decirlo, entre otros orientales. De Onomo también duró un tiempo produciendo y luego recuerden todo lo que pasó. O sea, fue un periodo de tiempo muy corto para los estándares de grandes ligas. Lo mismo, por ejemplo, podemos mencionar de Kazuo Matsui, que nunca fue lo que se proyectó. Hideki Matsui, quien es su hermano Godzilla, como vino con ese mote desde Oriente, vino con, así decirlo, con la idea, se tenía la proyección de que lo que él podía hacer en Oriente lo hiciera en Estados Unidos, que era conectar cuadrangulares. Nunca fue un gran slugger, sí fue un jugador de batazos de dos esquinas, o sea, de dobles, pero no de cuadrangulares. Sencillamente no fue así. Su periodo de tiempo siendo productivo, tanto con Nueva York como Los Ángeles Angels, que fueron los dos mejores lugares donde vio acción, donde mejor se vio, hay que decir la verdad, solamente fue un jugador en donde técnicamente podía conectar dobles, muchos dobles, eso sí. Incluso fue un jugador más valioso de una serie mundial precisamente por esa característica, un jugador productivo en esos momentos. Bien, pero también tuvo un periodo de vida muy corto, su pico fue muy corto.
La temporada pasada, los Cachorros de Chicago firmaron a Seiya Suzuki, los Padres de San Diego también consiguieron a un oriental y podemos ir revisando que desde la temporada pasada o antes pasada para acá, muchos orientales viendo acción en la liga, pero su productividad no es ni cerca a lo que se proyecta. Claro, está la excepción que hacen válidas las reglas. Y usted puede señalar a Ichiro Suzuki, sí, él es una anormalidad dentro de todo eso, porque él también duró mucho tiempo en Oriente y también duró mucho tiempo en MLB, con los altos estándares y produjo a un nivel brutal. Él sí, él es la excepción que hace válida la regla y claro está, estamos viendo el fenómeno Shohei Ohtani que también lo está haciendo muy bien. Pero con Shohei Ohtani, yo lo he dicho, o sea, tenemos que analizarlo un poquito más adelante, a ver si él puede mantenerse de esa misma manera durante cierto periodo de tiempo, porque también se puede dar el caso de que su pico sea corto y validaría esta afirmación que les estoy diciendo. Así que los equipos de grandes ligas, atendiendo a que no van a tener un tiempo de preparación en liga menor, vienen ya pulidos con muchísimas herramientas dadas y con ciertas proyecciones, dan esos grandes contratos, aparte del dinero que tienen que dar para por lo menos hablar con el jugador, que eso tiene la liga japonesa. Ok, el jugador va a ser agente libre y quiere firmar con MLB. Antes de tú hablar con él, tienes que soltar un dinero. Un equipo tiene que soltar un dinero y luego de eso, él puede firmar con el que él quiera, porque no distinguen entre un equipo y otro. Obviamente, si un equipo se le acerca y va a pagar un dinero para hablar con él, para liberarlo, por así decirlo, de las reglamentaciones japonesas, tú quieres inmediatamente contratarlo porque hiciste esa inversión, pero el jugador no está en la obligación de firmar contigo. Otra característica más de la liga japonesa. Yo tengo mis reservas con estos jugadores. Mantengo la idea de que sí se le debe de dar la oportunidad, de que sí si tienen la calidad y los niveles, pueden jugar en MLB sin ningún tipo de problema, pero no estoy para nada de acuerdo en cómo estos gerentes dan estos contratos. Entiendo que deben de bajar un poquito más, bajarlos un poco, porque si bien es cierto que probablemente el jugador tenga cierto valor, la realidad es que en su mayoría sus contratos no resultan ser positivos del todo para los equipos. No resultan ser positivos. Es la verdad y se vuelven inclusive contratos muy pesados o tóxicos para las que son las gerencias. Claro, hay una presión notoria para que estos jugadores sean firmados, porque si no lo firmo yo, lo va a firmar mi rival más directo, que está interesado. Sí, eso suele pasar. Los Yankees de Nueva York son uno de los equipos que siempre está tanteando a estos jugadores de Oriente, casi siempre. Pero no siempre los firman a ellos. Fíjense que lo de Matsui fue algo inclusive brutal. Ellos tienen un historial ahí con cierto jugador oriental que no voy a desglosar mucho con relación a eso. Pero la realidad es que a la corta, ni siquiera a la larga, a la corta, los contratos de los orientales tienden a ser efectivos, pero solamente en ese escenario. A la corta. Si vas a la larga, el contrato resulta ser inefectivo. Considero que un equipo que busque un elemento que pueda ayudar a impulsarlo, a colocarlo en una posición de serie mundial o una posición clasificatoria mucho más sólida, deberían de arriesgarse de esa manera. Pero equipos como los Medias Rojas de Boston, que se perfilan a tener una temporada también un poquito cuesta arriba, un poquito ahí bajo par, firmar un jugador como este no hace sentido. O sea, no hace sentido para nada. Lo mismo pasa con los Mets de Nueva York. Los Mets de Nueva York firman a este jugador, pero su efectividad, o sea, es un incierto actualmente. Inclusive con Kodai Senga, aunque tuvo números muy sólidos en Oriente, no sabemos si lo podría llevar nuevamente a MLB. El caso de Shohei Ohtani, todos los análisis daban que sí. O sea, y no había forma. Y lo que Shohei Ohtani estaba haciendo en Oriente, señores, era histórico. Ahí puedes proyectarlo de esa manera. Pero los números de Kodai Senga, aunque para Oriente son muy sólidos, probablemente para Occidente no lo sea. Además de que la clase de jugadores que se van a enfrentar son muy diferentes, mucho más poder. Sabemos que el tema del contacto es muy diferente.
estadios diferentes, dimensiones diferentes, ambientes diferentes y un periodo de tiempo de adaptación. Otro factor que afecta bastante el tema de las firmas es la edad. La edad es un problema mayúsculo. Estos jugadores pasan siempre o se acercan bastante a los 30 años, siempre. Y tener un jugador, darle un contrato de esa manera a un jugador que perfectamente llega a los 30 años, también se me hace un poquito inverosímil, a menos que sea de Occidente. Claro, hay jugadores que luego de los 30 ponen sus mejores números, pero caemos de nuevo en lo mismo. Estos jugadores llegan con el prime en su gran mayoría, están en el prime de su carrera, y es en ese punto en donde comienzan las debacles, lesiones y molestias. Ahí entiendo que las gerencias no han podido todavía, por así decirlo, llegar a un punto clave con relación a estas firmas de jugadores internacionales provenientes de Oriente. Entiendo que los Mex querían tapar completamente el tema de la salida de Jay contra Grun. Ellos consiguieron a Verlander. Bueno, saliste de Grun, conseguiste a Verlander. Creo que era más que suficiente. Entiendo que esta firma no debieron de hacerla. Independientemente de los resultados, en el caso de Kodai Senga y las otras firmas, no debieron de hacerla. Los jugadores de posición, sí, hay un manejo un poquito diferente, porque ellos perfectamente pueden adaptarse a lo que es la liga en un periodo de tiempo. Fíjense que con Shohei Ohtani nunca hubo un tema con el proceso de lanzar. El tema de lanzar para Shohei Ohtani no fue un problema. Su periplo más complicado fue adaptarse a los lanzadores de Occidente. Él tuvo que pasar por un proceso de preparación en Liga Menor, venía también con un tema de una molestia física que fue detectada luego aquí en este lado del mundo, fue manejada, y él pasó ese periodo de tiempo, fue preparándose físicamente para los embistes, para los lanzadores que iba a recibir. Más, sin embargo, él como lanzador no tenía ese tipo de problemas. Es por esto que digo y señalo de que este tipo de jugador, o los jugadores provenientes de Oriente, tenemos, cada uno tiene un análisis completamente diferente, se debe de visualizar completamente diferente y darle un contrato acorde con lo que puede producir para perfectamente, pero sin maximizar tanto el pago, o mejor dicho, no sobrepagarlo. Entiendo que estos contratos son sobrepagados, jugadores que van a tener un periodo de tiempo muy pero que muy corto. Por lo menos esa es mi visión. Y ahora tenemos que irnos a nuestra pausa comercial. Cuando regresemos venimos con lo que es la NBA, el baloncesto de la NBA, eso y mucho más aquí en Pio Deportes. No le cambie.